Periodismo objetivo, responsable y equitativo. El próximo 8 de abril cumple el periodo de funciones la fiscal general del Estado, Diana Salazar, luego de 6 años de gestión. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ni siquiera ha iniciado el proceso de concurso para la designación de su reemplazo. ¿El camino es la prórroga? Esa es la pregunta. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya conectados en este momento con la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y el doctor Ramiro García, abogado penalista, para hablar sobre la prórroga de la fiscal Diana Salazar. ¿Se dará? Esto también hay que reconocer, está en manos de la decisión de la propia fiscal general del Estado. Pero ¿qué es lo que procedería en el contexto que vivimos, principalmente en el ámbito judicial? Vamos precisamente a hablar sobre este tema. Doctora Yepes, doctor García, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a los dos. A ver si les... Para todos los oyentes. Un saludo, Mariana. Muchas gracias. Igualmente un saludo cordial y agradeciéndole por la invitación. Saludo a Ramiro y a todas las personas que están conectadas a este emisor. Gracias. Doctora Yepes, esto es lo que se ha discutido ya por estos días. Ya resta menos de una semana para conocer qué ocurrirá en la Fiscalía General del Estado. La máxima autoridad tiene en sus manos la decisión de seguir en estas funciones prorrogadas, tomando en cuenta que desde el Consejo de Participación Ciudadana, que tiene sus propios líos, sus propios escándalos, pues difícilmente se arrancará con un concurso, al menos ya en los próximos meses. ¿Qué es lo que debería ocurrir, doctora Yepes? Bueno, lamentablemente el Consejo de Participación Ciudadana encuentra en mora. No es que no haya iniciado el concurso inició hace algunos meses en que se dictó inclusive un reglamento que fue impugnado y que después se presentaron observaciones y creo que acogieron las observaciones. Desconozco lo que esté pasando en el interior del Consejo, pero ante esta gravísima mora ¿Qué evidencia? Evidencia lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, un organismo que se encuentra politizado y que espera siempre la situación política en la que estamos pasando, en la que estamos viviendo, para tomar una decisión. En esas circunstancias creo que lo correcto sería que la señora fiscal general se prorrogue en sus funciones. No existe otra salida. El Código Orgánico de la Función Judicial le permite que se prorrogue sus funciones hasta ser legalmente reemplazada. Pues el periodo es de 6 años, de acuerdo con la Constitución y la propia ley mencionada, pero si no se hace el concurso, si no existe el reemplazo, podría quedar en funciones prorrogadas hasta que sea legalmente reemplazada. Ese es un ejercicio que sería derivado de la propia voluntad de la señora fiscal general. Importante lo que anota doctora Yepes, y esto también quería consultarle al doctor García. Si bien ya se inició un proceso, se inició el camino para este concurso para designar a la máxima autoridad de la Fiscalía, era precisamente la Liga Azul que estaba ya en ese momento, recordemos el año pasado, en plenas funciones. Ahí se hablaba, incluso se filtró en su momento un borrador de reglamento que estaba siendo planteado por Augusto Verduga, hoy investigado en el caso Ligados, y ya sabemos un poco cuáles eran los propósitos, incluso de hacer ciertos cambios, por ejemplo, la eliminación de la prueba oral. Hay algunas cosas que estaban incomodando a la Liga Azul en este camino. Doctor García, ¿es entonces momento quizá de retomar el concurso o tendremos que esperar que superen los problemas del Consejo de Participación Ciudadana? Bueno, como señalaba la doctora Yepes, y con toda razón, el concurso de fiscal pues es una clara evidencia de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana, de la poca institucionalidad que existe dentro del Consejo de Participación y generada hacia afuera desde el Consejo de Participación Ciudadana. Este concurso, que se inició hace algunos meses, está en una fase inicial que además ha sido largamente impugnada, porque si bien se ha emitido un reglamento, es un reglamento malísimo. Es un reglamento que permite que cualquier persona con mínimas credenciales pueda acceder a un cargo tan importante para el Estado social y democrático de derecho como el de fiscal general del Estado. Así que no sería nada raro, y es más, sería de desear que inclusive este reglamento pueda ser reformado adecuadamente, de manera que podamos tener exigencias más altas y que pueda llegar a la Fiscalía General del Estado solamente aquellos que superan esas exigencias altas. De esa forma nos vamos a asegurar
que quien llegue pues tenga mejor nivel académico, mejor nivel profesional, mejor nivel ético, porque, insisto, hoy por hoy y en las condiciones sociopolíticas en las que se encuentra el país, el cargo en este momento de fiscal general del Estado es prácticamente una condición de supervivencia del Estado de Derecho. Imagínese usted que alguien como, por poner un ejemplo, Wilman Terán llegue a la fiscal general del Estado. Alguien que quiso en su momento entregar la justicia a las organizaciones de criminalidad organizada. Imagínense lo que sería un funcionario como él a cargo de la entidad que tiene la titularidad de la acción penal. Sería el desastre, sería entregar el país a los grupos de crimen organizado. Entonces, no es un cargo más, es un cargo especialmente importante. Todos los cargos, por supuesto, que se eligen en el Consejo de Participación, jueces de Corte Constitucional, vocales del Consejo de la Judicatura, superintendentes, contralor, procurador, etcétera, son muy importantes, pero en este momento la Fiscalía General del Estado se constituye en un requisito sine qua non de la existencia del Estado constitucional de derecho. Así que yo creo que como país tenemos que estar muy pendientes que las condiciones que se exijan sean las más altas, que los representantes de la Liga Azul, por supuesto, tenían ya al parecer un candidato o candidata que, si bien se supone que guardaba requisitos, entre comillas, de fidelidad, pues seguramente no tenía mucha credencial académica ni profesional, y por eso lo que hicieron es bajarle completamente los requisitos y de esa manera asegurarse que cualquiera cumpla. Ahora bien, en este contexto, y creo que es importante también lo que se ha notado, el riesgo que podrían correr algunos casos, metástasis, purga, plaga, caso pantalla, independencia judicial, entre otros, el propio caso sobornos, del cual ya vamos a referirnos también a algunos de los riesgos que podría existir. Doctora Yepes, ¿cuáles son las desventajas y las ventajas que podría tener una prórroga? No, yo creo que la única posibilidad es la prórroga. No existe otro camino en estas circunstancias. Bueno, eso le daría una especie de seguridad a la continuación de los procesos. ¿Institucionalidad, quizá? De lo contrario, estaríamos pensando que a lo mejor fracasen en el camino, en la ejecución de esos procesos, en los recursos que todavía existen para alguno de aquellos procesos. ¿Y por qué digo que es la única solución la prórroga? Porque de acuerdo con el mismo código orgánico de la función judicial, el fiscal subrogante no puede reemplazarle cuando haya ausencia definitiva. No puede reemplazar al fiscal general. Es un caso excepcional, porque en otras autoridades sí se daría un reemplazo de esa manera, una subrogación. Yo no sé por qué se ha omitido. Solamente le puede sustituir o reemplazar en ausencia temporal. No solamente en lo que se refiere, hay una norma expresa en lo que se refiere al fiscal general, sino que también en las normas generales respecto de las autoridades que tienen autonomía dentro de la Administración de Justicia, que es uno de los casos de una de las autoridades, que es la Fiscalía del Fiscal General. Ahí tampoco se le permite que el subrogante pueda reemplazarle por ausencia definitiva. Y es más, es prácticamente un requisito indispensable que se haga inmediatamente el nombramiento de la autoridad titular. Así es como manda. Dice, en un máximo de tiempo, que me parece que son 30 días, se haga la designación del titular del órgano autónomo de la función judicial, que en este caso es la Fiscalía General. Pero eso no, hay una mora que ya se han dado aquí todos los elementos. El doctor García ha enunciado, por ejemplo, que quizá había compromisos, había intereses políticos y que por esa razón se estaba demorando, o hemos podido nosotros conocer a nivel de la revelación de los chats de quienes conformaban la Liga Azul, cómo se estaba manejando, cuáles eran las intenciones. No sabemos a quién pretendían nombrar, pero obviamente debió haber sido una persona vinculada a ese grupo, ¿no? Y a su orientación política. Lo que sí creo es que debería revisarse primero el reglamento, pero no me parece adecuado que por cada autoridad que tenga que nombrarse se haga otro reglamento.
Ya existen reglamentos, ya hubo un reglamento, y ahora nuevamente hay que dictar otro reglamento y acomodar a quien pretenden que sea designado. Mencionó el doctor García un tema que era importante, los requisitos de quizás de un candidato con una elemental formación académica y profesional. Eso sería gravísimo. Pero algo que a mí me preocupaba era que en ese reglamento que se puso en conocimiento de todos, o que se filtró para que conozcamos todos, se suprimía la prueba oral. Uh-huh. Yo no encontré razón para la supresión, porque además el fiscal debe demostrar que tiene capacidades oratorias, capacidades verbales para poder defender sus puntos de vista en los procesos penales. No es el proceso escrito, uh-huh. No es el funcionario que es corto en su expresión oral, el que va a lucirse, el que va a presentar. Todo depende de su capacidad para que tenga éxito en el proceso. Entonces yo creo que debería revisarse ese reglamento que ya se presentó, y a lo mejor se enriquecería con aportes de la academia también y de los colegios de abogados, ¿no? Y es algo de lo que ser una base, el sustento para una buena selección. Es algo de lo que ya se había planteado en algún momento, la intervención de los colegios profesionales. Pero, doctor García, por ejemplo, esto de la prueba oral que se pretendía eliminar, de acuerdo a este reglamento, este borrador de reglamento propuesto por Augusto Verduga desde la Liga Azul, ocurre que precisamente la prueba oral es lo que de alguna forma se sintonizaba con los cuestionamientos que han hecho durante años a la llegada de la fiscal general Diana Salazar. No obstante, planteaban mantener cierta subjetividad en otro tipo de pruebas. Sí, bueno, hubo una serie de intentos de inicio de tergiversar el proceso de selección. Pero en este punto lo importante son dos temas. Primero, cómo continuar con el proceso de selección, porque lo importante es que ese concurso continúe y que podamos tener un fiscal general titular adecuadamente nombrado. Ya hemos tenido experiencias pasadas, justamente, ya que está aquí la doctora Yepes, cuando la doctora Yepes dejó la Fiscalía General del Estado, tuvimos prácticamente 2 años de una subrogación, por ejemplo, porque no se elegía cerca de 1 año, 2 años, una fiscal subrogante, porque no se elegía el fiscal titular. Entonces, mire lo que pasa ahora con los 13 jueces que se tienen que renovar de la Corte Nacional de Justicia. Ya vamos 2 años y medio, 2 concursos fallidos, y todavía no se pueden nombrar 13 jueces a nivel de Corte Nacional de Justicia. Entonces, estamos en un país en donde tememos, y con razón, con sobrada razón, que el reemplazo pueda durar mucho y que los concursos no son adecuadamente llevados. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo exigir que el Consejo de Participación Ciudadana continúe con el concurso, con un adicional, que tanto la candidata González como el candidato presidente Noboa ya han anunciado que van a llamar una asamblea constituyente, a pesar que la candidata González ya firmó un convenio con Pachacuti que nos dijo que no va a ir a la asamblea constituyente, lo cual creo que no es uno de los varios puntos de ese acuerdo que no se va a respetar. Y si en algo han coincidido los dos es en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, o por lo menos en quitarle las funciones de designación de autoridades de control y justicia. Así que yo creo que todavía esta novela, esta telenovela, pues va a tener varios capítulos por delante. Y el otro tema fundamental es qué pasa, cómo queda la fiscalía mientras tanto. Entonces, ahí hay 2 escenarios posibles. El uno, como decía la doctora Yepes, y concuerdo plenamente, es que la prórroga se mantenga, que la fiscal general actual continúe prorrogada en funciones mientras se lleva a cabo el concurso correspondiente y es debidamente reemplazada, o el otro escenario, pues claro, que ya dependería de la decisión de la fiscal general, si ella dice, bueno, yo renuncio, y se quedaría el fiscal subrogante encargado, a pesar que, como dijo la doctora Yepes, y con toda razón, no se contempla la subrogación definitiva, sino solamente temporal. Pero ¿qué pasa si es que el fiscal general o la fiscal general en este caso renuncia? Entonces, claro,
tampoco se le puede mantener, se le puede obligar a continuar en sus funciones prorrogadas. Entonces, ahí ya dependerá de la doctora Salazar, pero sí es si tiene la voluntad de quedarse, lo que correspondería, sí, sin duda, es la prórroga hasta que sea legalmente reemplazada con la designación de un nuevo fiscal general en un concurso adecuadamente manejado. Ahora bien, y precisamente los concursos son los que más conflictúan a la gente, tomando en cuenta las experiencias que hemos tenido. Lo que plantea el doctor García, doctora Yepes, es que se pueda... hay un tema que tomar en cuenta respecto de las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República, a la Asamblea Constituyente, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En este contexto, cabría quizá esperar, ya se ha dilatado el tiempo suficiente, ya hemos esperado, y tomar en cuenta que pueda ocurrir el próximo año. No vaya a ser que tengamos fiscal nuevo o nueva fiscal en unos meses y después viene una constituyente, después desaparece el consejo y cambian las reglas del juego y todo nuevamente vuelve a ser lo que sería uno de los riesgos. Bueno, el país vive siempre en un riesgo político, ¿no? Y un riesgo de inseguridad política, sobre todo. Pero este es un caso que debería preocuparnos tremendamente, porque si la doctora Salazar decide renunciar, genera un gran vacío, lo cual es gravísimo, porque ¿qué sucedería ahí? El fiscal subrogante, que yo le conozco de hace muchísimo tiempo, cuando llegué yo a la fiscalía en el año 99, él ya era fiscal. Entonces tiene bastante conocimiento y es una persona correcta, pero él dejaría de ser automáticamente subrogante. ¿Qué es lo que se generaría ahí? Es que el Consejo de la Judicatura debería tomar cartas en el asunto, pero también la norma correspondiente establece que el Consejo de la Judicatura designará al subrogante inmediatamente o paralelamente con la designación del fiscal titular. Entonces tampoco estaría en atribuciones como para solucionar este gran vacío. Yo creo que la única solución es la subrogación, la permanencia de la doctora Salazar hasta que sea legalmente reemplazada. Ahora veamos qué sucede con los resultados políticos y veamos si es verdad que los dos están de acuerdo en que se convoque a una asamblea para hacer reformas constitucionales. Una de las reformas constitucionales que yo he insistido debería plantearse, es que la Fiscalía General salga del Consejo de la Judicatura, salga del esquema de la función judicial. Yo creo que uno de los graves problemas que ha tenido y que se mantiene por efecto por estos temas del Consejo de Participación Ciudadana también es que la Fiscalía está dentro del Consejo. Uno de los problemas que existe es que, por ejemplo, no se ha podido hacer las evaluaciones de los fiscales. ¿Por qué no se ha podido? Porque todo tiene que hacerse bajo la égida del Consejo de la Judicatura. Entonces, el Consejo de la Judicatura es una institución sumamente grande, tiene suficientes problemas con la administración de justicia y se le ha hecho más grande, más inmanejable el momento que tiene órganos autónomos, como es la Defensoría Pública, como es la Fiscalía General. Y la Fiscalía General, por más que dice que es un órgano autónomo, no puede manejarse ni siquiera hacer las evaluaciones de los fiscales. Y muchos de los recursos tampoco le son asignados. Que debería ser considerado el momento que se pretenda introducir reformas a la Constitución. Y muchos de los recursos tampoco le son asignados. En algún momento también, hace pocas horas, habían algunos comentarios un poco en contra de este planteamiento que se hace, que es necesario hablar sobre la prórroga o no de la Fiscalía, de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Quienes cuestionan dicen, bueno, y tenemos prorrogados en funciones al Consejo de la Judicatura, y ahí sí les cuestionan y acá no le cuestionan. Hay Consejo de la Judicatura, como hemos visto, suficientemente enredado en escándalos, y hay prórrogas y prórrogas. Doctor García y doctora Yepes, les invito a escuchar una partecita de una entrevista que tenemos, ya vamos a ponerlo a consideración. Tenemos una entrevista que hizo La Historia, el portal La Historia, a la doctora Diana Salazar. Entonces, ahí ella deja de alguna forma una respuesta que da para algunas interpretaciones respecto de si se quedará o no en la Fiscalía. Se habla de garantizar
que no se ponga en riesgo algunos casos. Vamos a ver si la tenemos ya, vamos a ponerla para escuchar, por favor. Nosotros, me refiero a la Fiscalía General del Estado como institución, no como la persona Diana Salazar, vamos a precautelar que la institucionalidad se mantenga, que los casos no corran ningún riesgo y sobre todo que el proceso de transición, sea cual fuere, se maneje de forma ordenada. Doctor García, garantizar la institucionalidad, creo que esa palabra es clave en este contexto. ¿Cuál es su lectura? Bueno, justamente es de eso de lo que hemos estado conversando en esta entrevista, ¿no? Cómo mantener la institucionalidad de la Fiscalía. Y yo creo que la manera más adecuada es la prórroga de la Fiscal General hasta que sea debidamente reemplazada. Ahora, el problema que tenemos en paralelo, ya hablando de Realpolitik, es que el Consejo de Participación Ciudadana como institución, no todos en general, no es una institución, no es una entidad que nos garantice institucionalidad. Todo lo contrario. Los concursos han sido uno peor que el otro y uno más manipulado y cuestionado que el otro. O sea, mire lo que pasó con el concurso de Defensor del Pueblo, vea lo que pasó con el concurso de Superintendente de Bancos, que eso ya fue como que el acabose, ¿no? Entonces, yo esperaría que este concurso de Fiscal General no pase por todas esas vicisitudes, pese a que esta es como que la joya de la corona, porque evidentemente es el cargo del Fiscal General el más apetecido por las diferentes organizaciones políticas que no terminan de ponerse de acuerdo en sacar las manos de la Administración de Justicia. Así que yo creo que esto, con una elección presidencial a las puertas y con una eventual asamblea constituyente al mediano plazo, pues nos dejan poco margen de institucionalidad posible. ¿Será entonces, doctora Yepes, necesariamente la Fiscalía General del Estado, desde las instancias que corresponden para la designación, un botín político todavía? Yo creo que siempre ha sido un botín político, ¿no? Y sobre todo cuando se instala el Consejo de Participación Ciudadana. La intención a lo mejor era buena, porque no olvidemos que representaría al poder ciudadano. Era con el afán de despolitizar las designaciones de las autoridades del Estado, pero ha sido todo lo contrario. Y bueno, la Fiscalía sería utilizada en estas circunstancias para perseguir a los enemigos y para tapar a quienes han cometido delitos del grupo de los amigos. Entonces, hay que meditarlo con seriedad. Yo creo que las declaraciones de la doctora Salazar, que nos escuchara hace un momento, dan una tranquilidad, porque ella piensa en la institución. Y eso sería la permanencia mediante la prórroga de sus funciones. No quiero dejar en el aire lo que había mencionado hace un momento nada más, y con esto cerraríamos, doctor García. Creo que es importante también tomar en cuenta o hacer esta conexión entre los intereses que en su momento pudo tener la Liga Azul desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cambio de reglamento, este interés por llegar o captar o cooptar la Fiscalía General del Estado con ciertos casos. Hemos hablado de metástasis, plaga, purga, entre otros, pero el caso sobornos, en ese caso están especialmente puestos los ojos de gran parte de quienes están detrás de esos procesos. Hay un riesgo allí. Mire, evidentemente, pues todas las acciones de la denominada Liga Azul iban dirigidas hacia cooptar los diferentes espacios de los órganos de control. Y no solamente los espacios de los órganos de control, sino inclusive los segundos y terceros mandos. A propósito de los chats que se han puesto en evidencia luego de la explotación del celular del señor Verduga, pues vemos cómo al candidato que ellos apoyaban para la superintendencia de bancos le exigían 3 y 4 direcciones nacionales como condición para poder apoyar su designación. Entonces, vemos que no solamente se está tratando de auspiciar a candidatos específicos para las diferentes entidades de control y justicia, sino que también se está tratando de cooptar los mandos medios muy al estilo de la década ganada. Así que yo creo que la receta está ahí, ya no están los chefs porque ahora andan entre prófugos y con medidas alternativas, pero la receta es la misma, ¿no? Importante tomar en cuenta eso y también estar siempre con el pendiente y hacer el seguimiento a este tipo de procesos. Doctora Mariana Yepes, doctor Ramiro García, nuevamente a los dos, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hace bien, ¿no? Hemos estado, Mariana, y un saludo para todos los oyentes.
Gracias. Igualmente para todos, ¿no? Los que nos escuchan. Gracias, doctora. La doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado, y el doctor Ramiro García, abogado penalista, hablando sobre la prórroga de la fiscal general Diana Salazar. ¿Se dará o no? Esto podría ocurrir el próximo 8 de abril, cuando termine sus funciones la doctora Salazar al frente de la Fiscalía General del Estado. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa.